La antigua Roma no era todo estatuas de mármol y discursos gloriosos. Era extraña, era sucia, y a veces era tan estúpida que dolía. Olvida los libros de historia. Nos sumergimos en la verdadera locura. Aquí tienes 33 razones absurdas por las que la antigua Roma era un gigantesco y glorificado basurero. 1. El emperador Calígula declaró la guerra al mar. Sí, has oído bien. No a Partia, no a Germania, sino al propio Neptuno, el dios del mar. Tras una campaña militar fallida, o posiblemente solo imaginada en Britania, Calígula, en un arrebato de lo que los historiadores generosamente llaman excentricidad, y el resto de nosotros llamamos estar completamente chiflado, marchó con sus legiones a las playas de la Galia. Ordenó a sus soldados que atacaran el agua, apuñalando las olas con sus espadas. ¿Y el botín de esta gloriosa victoria? Ordenó a sus tropas recoger conchas marinas, llamándolas botín del océano. Imagina ser un endurecido legionario romano, entrenado para conquistar el mundo conocido, reducido a recoger bonitas conchas en la playa porque tu emperador tenía un problema con la marea. La logística por sí sola deja perplejo. ¿Necesitaron formaciones especiales antiolas? ¿Hubo ascensos por una recolección de conchas particularmente agresiva? Locura total. 2. El condimento favorito de los romanos probablemente te haría desalojar hoy. Olvida el ketchup o la mostaza artesanal. La cúspide absoluta del placer culinario romano, untada en todo, desde platos elegantes hasta raciones de soldados, era el garum. ¿Y qué era el garum? Esencialmente tripas de pescado fermentadas, licuadas y podridas. Intestinos, sangre, branquias, todo lo demás. Todo machacado, salado y dejado pudrir al sol durante meses hasta que se descomponía en una salsa picante y rica en umami. Piensa en una salsa Worcestershire antigua, pero hecha dejando animales atropellados en un cubo. El olor era aparentemente tan abrumador que la producción de garum a menudo estaba prohibida dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo, este jugo de pescado apestoso se comercializaba por todo el imperio, alcanzaba precios altos y se consideraba un alimento básico absoluto. Los romanos pagarían fortunas por garum añejo, vintage. Imagina intentar ese argumento de venta hoy. Prueba nuestra nueva salsa artesanal. Huele a muerte, pero las notas de sabor de la caballa descompuesta son simplemente divinas. 3. Los baños públicos romanos eran incómodos centros de redes sociales. Imagina esto. Necesitas usar las instalaciones en la antigua Roma. Te diriges a la letrina pública, una sala grande con largos bancos de mármol alineados con agujeros, uno al lado del otro. Sin cubículos, sin particiones, cero privacidad. Te sentabas allí, hombro con extraños, senadores, quizás incluso tu jefe, haciendo tus necesidades mientras charlabas casualmente sobre política, chismes o las carreras de cuadrigas. ¿Y la limpieza? Olvídate del papel higiénico. Usaban un xylospongium, básicamente una esponja en un palo, que luego se enjuagaba en un canal de agua corriente y se dejaba para la siguiente persona. Sí, una esponja de trasero comunitaria. Suena como una pesadilla de higiene cruzada con el ejercicio de team building más incómodo jamás inventado. Los acuerdos comerciales probablemente se cerraban a mitad del esfuerzo. La red social original, quizás, solo que más pegajosa. 4. Tenían un festival masivo donde los amos servían a sus esclavos. Se llamaba Saturnalia, una juerga de una semana en diciembre, en honor al dios Saturno. Y durante este tiempo, el rígido orden social romano se descontrolaba por completo. Los esclavos eran tratados como iguales, a veces incluso atendidos por sus amos. El juego, normalmente prohibido, era desenfrenado. Se intercambiaban regalos, normalmente regalos de broma como cojines de pedos hechos de vejigas de cerdo. Bueno, quizás no exactamente, pero cercanos en espíritu. Las escuelas y los negocios cerraban.
Los tribunales suspendían sus actividades y todos simplemente festejaban. Era una válvula de escape necesaria, liberando presión en una sociedad estrictamente jerárquica. Pero imagina la resaca, no solo del vino, sino la incomodidad social al día siguiente de que terminara Saturnalia. De acuerdo, Lucio. Excelente trabajo sirviéndome vino ayer. Ahora vuelve a limpiar el vomitorio y finge que no me oíste llamar al senador Graco un fanfarrón pomposo. 5. Los romanos usaban orina real como enjuague bucal y blanqueador dental. Deja que eso asimile. Mientras construían increíbles acueductos que transportaban agua dulce a través de vastas distancias, algunos romanos aparentemente miraban una orinal y pensaban, higiene dental. El amoníaco en la orina tiene propiedades limpiadoras y puede actuar como agente blanqueador, razón por la cual presumiblemente esta práctica aromática se popularizó. No era cualquier orina, ojo. Aparentemente, la orina importada de España se consideraba particularmente potente y deseable, porque obviamente quieres orina de buena calidad para hacer gárgaras. Piensa en la pura dedicación, contenedores de envío de desechos humanos rancios a través del Mediterráneo, solo para que algún romano rico pudiera lograr esa sonrisa deslumbrante y fresca con amoníaco. Le da un significado completamente nuevo y horroroso a aliento matutino. Uno se pregunta si los dentistas romanos simplemente se rindieron por completo. 6. Olvídate de los filtros de Instagram. El graffiti callejero romano era el original feed de redes sociales sin filtros. Las paredes de ciudades como Pompeya estaban completamente cubiertas de mensajes que iban desde declaraciones de amor como «Serena te odia, Isidoro», hasta apoyos políticos, chistes groseros, reseñas de prostitutas. Un soldado de la Séptima Legión se jactó de sus aventuras, señalando que solo unas pocas mujeres lo notaron, y la mayoría de ellas se arrepintieron económicamente, e incluso quejas sobre vecinos ruidosos. La gente grababa mensajes sobre quién les debía dinero, se jactaba de conquistas sexuales o simplemente rascaba «Gallo estuvo aquí», en la piedra. Era crudo, a menudo mal escrito y divertidamente humano. Un tablón de anuncios público para cada pensamiento aleatorio, alarde o insulto que se les ocurría. Piensa en ello como Twitter, pero grabado en piedra, con absolutamente ninguna posibilidad de borrar ese vergonzoso mensaje de borracho más tarde. ¿Primitivo? Quizás. ¿Permanente? Absolutamente. 7. Las mujeres romanas adineradas usaban el sudor de los gladiadores como un producto de belleza de alta gama. Sí, deja que esa imagen se asiente. Después de una lucha brutal, la suciedad, la sangre y el sudor raspados del cuerpo de un gladiador victorioso usando una herramienta llamada estrígilo se consideraban un potente afrodisíaco y crema facial. Esta, o de arena, se recogía, embotellaba en pequeños viales y se vendía a matronas ricas como un cosmético de lujo. Los gladiadores eran las estrellas de rock de su época, y aparentemente, poseer un poco de su esencia corporal era el movimiento definitivo de una fangirl. Imagina pagar una fortuna por un pequeño recipiente de sudor de atleta hoy, creyendo que te haría irresistible. Es menos quizás nació con ello, más quizás es la suciedad raspada de un tipo que acaba de apuñalar a alguien. Porque nada dice seducción, tan bien como oler vagamente a arena, sangre y desesperación. Verdaderamente un cuidado de la piel de primer nivel. 8. Las sacerdotisas sagradas que custodiaban la llama eterna de Roma se enfrentaban a una muerte horrible si rompían sus votos. Ser enterradas vivas. Las vírgenes vestales ocupaban una de las posiciones más prestigiosas disponibles para las mujeres en Roma. Elegidas cuando eran niñas, cuidaban el fuego sagrado en el templo de Vesta, creyendo que aseguraba la supervivencia de Roma. Durante 30 años, vivieron con lujo pero bajo un estricto voto de castidad. Si ese voto se rompía, o incluso se sospechaba que se había roto, el castigo era singularmente espantoso. Dado que derramar su sangre sagrada estaba prohibido, la vestal infractora era vestida con ropas funerarias,
transportada en una litera cerrada como si ya estuviera muerta, y bajada a una cámara subterránea con una pequeña cantidad de comida y agua. Luego, la entrada era sellada, dejándola morir en la oscuridad. Todo esto porque permitir que el fuego se apagara o ser sorprendida saliendo con alguien se consideraba una ofensa catastrófica contra el Estado. Menuda presión. Tolerancia cero para los hogares fríos. 9. ¿Necesitas dinero rápido? En la antigua Roma, podías vender legalmente a tus propios hijos como esclavos. Si bien la sociedad romana enfatizaba el poder del padre, el pater familias, esta autoridad venía con algunos derechos verdaderamente escalofriantes. Si un padre caía en deudas graves o pobreza, la ley le permitía vender a su descendencia para cubrir sus pérdidas. Esto no era una medida rara y desesperada. Era una parte aceptada, aunque desafortunada, del panorama legal. Imagina la dinámica familiar en la que tu padre literalmente tiene el recibo de tu libertad, listo para venderte si los tiempos se ponen difíciles. Esto arroja una sombra bastante oscura sobre todo el concepto de valores familiares, ¿no es así? Planificación financiera, estilo romano. Era brutal, deshumanizante y perfectamente legal. De repente, quejarse de tu paga parece bastante trivial. 10. Olvídate del control de las porciones. Las élites romanas perfeccionaron el arte de comer y purgarse. Esos banquetes masivos de horas de duración con platos exóticos no solo se trataban de saborear sabores, eran pruebas de resistencia en la glotonería. Para maximizar el consumo, los romanos ricos a menudo inducían el vómito entre los platos. Ahora, aclaremos el mito. El vomitorio no era una sala para vomitar, era un pasaje de entrada-salida en los anfiteatros. ¿Pero la práctica de vomitar deliberadamente para hacer más espacio? Absolutamente real, especialmente en los banquetes más decadentes. Se hacían cosquillas en la garganta con plumas o usaban eméticos especiales. Era una forma de exhibir riqueza. Mira cuánto flamenco asado puedo permitirme comer y desperdiciar, y pura indulgencia llevada a un extremo nauseabundo. Menos alta cocina, más una competición de comer con una intermisión horriblemente desordenada. Meta de la cena: comer tu peso en lenguas de pavo real. 11. Aunque podrías tener un gato o un perro, algunos romanos mantenían mascotas un poco más ambiciosas, como morenas o incluso hormigas. Sí, hormigas. Los romanos adinerados con gustos excéntricos a veces cultivaban colonias de hormigas, presumiblemente encontrando su industrioso ir y venir relajante. Pero el verdadero símbolo de estatus era la morena como mascota. Los romanos construían elaborados estanques de agua salada, llamados piscinae, a menudo conectados a sus comedores, para albergar a estos grandes depredadores dentudos. Algunos propietarios se encariñaban profundamente, adornando a sus morenas con joyas como pendientes. Craso, un famoso orador, supuestamente lloró cuando su morena favorita murió. Otros, como Vedio Polión, tenían una reputación más siniestra, supuestamente alimentando a sus morenas con esclavos que le desagradaban. Ya fueran mascotas mimadas o instrumentos de terror, tener serpientes marinas gigantes en tu salón definitivamente es una declaración. Supera a un pez dorado cualquier día, especialmente si el pez dorado muerde. 12. Los fontaneros romanos, los héroes anónimos de los acueductos, probablemente estaban acortando sus propias vidas con cada tubería que instalaban. El increíble sistema de agua de Roma dependía en gran medida de tuberías de plomo. El plomo era abundante, fácil de moldear y perfecto para la fontanería. Perfecto, eso es, hasta que consideras la parte del envenenamiento lento. Los peligros del plomo no eran un completo misterio. Escritores antiguos como Plinio el Viejo mencionaron problemas de salud relacionados con él. Pero a pesar de los riesgos, el plomo estaba en todas partes, en tuberías, en ollas de cocina, incluso usado para endulzar el vino. Y los romanos, especialmente los ricos con extensa fontanería interior, estaban constantemente expuestos.
Aquellos que fabricaban e instalaban estas maravillas recibían grandes dosis de veneno cada día. Construyeron maravillas de ingeniería que suministraban agua fresca a las ciudades. Pero el mismo material que permitía este progreso estaba silenciosamente arruinando sus cuerpos. Un triunfo de la ingeniería con un precio mortal. Progreso, pero que sea venenoso. 13. Un emperador supuestamente ordenó ejecutar a personas simplemente porque tenían mejor pelo que él. El poder absoluto corrompe, y aparentemente, también te vuelve increíblemente inseguro acerca de tu peinado. El emperador Domiciano, conocido por su gobierno autocrático y su paranoia desenfrenada, supuestamente no soportaba a nadie que pudiera eclipsarlo, ni siquiera en apariencia. Si bien las fuentes históricas pueden ser propensas a la exageración, circulaban historias de que Domiciano, que era sensible acerca de su propia calvicie, eliminaría a rivales percibidos basándose en asuntos triviales. Tener mechones más exuberantes o quizás simplemente un corte de pelo más elegante que el emperador podría, teóricamente, ponerte de su lado malo, que generalmente era un lugar fatal para estar. Imagina vivir con miedo, no a la traición, sino a tener un buen día de cabello en el momento equivocado. El peor día de cabello definitivo, cortesía del decreto imperial. Delito, fabulosidad excesiva. Sentencia, muerte. 14. Olvídate de los tweets de enfado. Los romanos escribían elaboradas tablillas de maldición y las escondían, a veces en los inodoros. Si alguien te ofendía en la antigua Roma, no solo te quejabas, podías encargar una tabella de fictionis, una fina lámina de plomo inscrita con una maldición, invocando a varias deidades o espíritus para infligir horrible desgracia a tu enemigo. Estos no eran deseos vagos, eran específicos. Ata la lengua de Quinto. Que Marco tenga fiebre perpetua. Haz impotente a Plotio. ¿Y dónde dejaban estos instrumentos de venganza mágica? A menudo enterrados cerca de la casa de la víctima, arrojados a manantiales sagrados, o a veces, extrañamente, depositados en desagües públicos o incluso letrinas, presumiblemente esperando que la inmundicia amplificara el poder de la maldición. Literalmente, tirando tus malos deseos por el inodoro, esperando que los dioses del alcantarillado cumplieran. Venganza servida fría y ligeramente húmeda. 15. El emperador Cómodo no se contentaba con gobernar Roma. Creía genuinamente ser la reencarnación de Hércules y luchó como gladiador. Mientras que los emperadores anteriores disfrutaban de los juegos, Cómodo lo llevó a un nivel completamente nuevo y narcisista. No solo miraba, participaba. Vestido con una piel de león como Hércules, entraba en la arena del Coliseo para luchar. Excepto que sus oponentes solían ser gladiadores aterrorizados y mal armados a quienes se les ordenaba perder, o a veces simplemente ciudadanos discapacitados y animales exóticos que él podía despachar fácilmente desde una plataforma segura. Cobraba al Estado tarifas exorbitantes por estas apariciones. El Senado estaba horrorizado, la gente inicialmente se divertía y luego probablemente se perturbaba, pero ¿quién discute con un emperador que empuña un garrote y se cree un semidios? Fue el proyecto de vanidad definitivo, difuminando las líneas entre el poder imperial, el delirio de celebridad y la simple y peligrosa locura. Imagina al presidente apareciendo para luchar contra osos en un pago por evento. Porque ¿por qué no? 16. Esos lujosos peinados romanos a menudo se conseguían gracias a la desgracia ajena. Olvídese de los costosos tratamientos de salón, el símbolo de estatus definitivo para las mujeres romanas ricas, e incluso para algunos hombres preocupados por la moda que intentaban ocultar las calvas, eran las elaboradas pelucas. ¿Y de dónde venía el mejor cabello? A menudo se cosechaba, o más bien se afeitaba, de las cabezas de personas esclavizadas, particularmente de las de la Galia y Germania, cuyo cabello rubio o rojo era muy apreciado. Oficios enteros giraban en torno a la obtención, el tratamiento y el peinado de este cabello prestado
para crear los imponentes e intrincados peinados que exigía la moda romana. Es un crudo recordatorio de que el lujo romano a menudo se construía directamente sobre la subyugación humana. Imagine la magnitud de este mercado de cabello. Barcos cargados de trenzas cruzando el Mediterráneo solo para que Flavia pudiera lograr el recogido perfecto. La cúspide de la elegancia romana. Lucir los rizos cautivos de otra persona. 17. Los padres romanos tenían el aterrador derecho legal, conocido como pater familias, de matar a sus propios hijos. Esto no era una ley antigua y oscura. Fue un pilar fundamental de la estructura familiar romana durante siglos. El pater familias, el varón vivo de mayor edad en un hogar, tenía autoridad absoluta, de vida o muerte, sobre toda su familia extendida, incluidos sus hijos, nietos y esclavos. Si bien el asesinato directo podría no haber sido una práctica diaria, especialmente en periodos posteriores, el derecho permaneció. Podía decidir si aceptar a un recién nacido en la familia o ordenar que fuera expuesto, es decir, abandonado para morir. Podía vender a sus hijos como esclavos, forzar matrimonios o infligir castigos severos. Esto representa un nivel casi inimaginable de poder patriarcal, haciendo que las cenas familiares fueran potencialmente letales. La palabra de papá no era solo ley, podía ser una sentencia de muerte. 18. Una de las mejores contribuciones de Roma a las pesadillas: la pena del saco. Si matabas a tu padre, no se limitaban a ejecutarte. Montaban un espectáculo de horror. Primero, te golpeaban con varas. Luego te cosían en un saco de cuero, junto con un perro, un gallo, una víbora y, ¿por qué no?, un mono. Sí, algún pobre diablo tenía que conseguir una serpiente y un mono para una ejecución. La logística debía ser una locura. ¿Ya tienes el mono? ¿No? La ejecución es al mediodía. Una vez metido con tus nuevos y enfadados compañeros de cuarto, el saco era arrojado a un río. Justicia romana. Parte juicio, parte zoológico, toda pesadilla. 19. Los romanos ricos también se preocupaban por su cintura, creando antiguos clubes de fitness que probablemente eran patéticas sombras de los gimnasios modernos. En medio de los épicos banquetes y la indulgencia general, algunos romanos desarrollaron una conciencia sobre mantenerse en forma, o al menos aparentarlo. Esto llevó a la aparición de espacios, a menudo anexos a las termas, dedicados al ejercicio. Pero olvídese de las máquinas de alta tecnología y los entrenadores personales. La forma física romana probablemente implicaba cosas como el levantamiento de pesas ligeras con mancuernas primitivas llamadas halteres, lucha, carrera, juegos de pelota o quizás simplemente algunos estiramientos vigorosos. Imagine a senadores corpulentos levantando torpemente rocas o participando en combates de sparring a medias, probablemente solo para sudar ligeramente antes de regresar a las termas y luego, probablemente, otra gran comida. Era menos P90X, más bien un calentamiento previo al festín diseñado principalmente para hacerlos sentir virtuosos. Campo de entrenamiento antiguo. 10 repeticiones de quejarse de los impuestos. 20. Las autoridades romanas a veces utilizaban grandes exhibiciones de comida falsa para impresionar o engañar a la población. La política es teatro, y los políticos romanos lo entendían bien. Durante los festivales públicos, los triunfos o las distribuciones de grano conocidas como la annona, los líderes a veces recurrían a crear elaboradas exhibiciones de abundancia utilizando alimentos artificiales. Imagine pilas de panes de imitación, frutas esculpidas de cera o yeso, o quizás incluso telones de fondo pintados que representaban graneros desbordantes. Esto podía servir para crear una ilusión de prosperidad, apaciguar a las multitudes inquietas que esperaban limosnas, o simplemente hacer una declaración política sin el gasto real. Era una herramienta de propaganda, una forma de gestionar la percepción pública mediante el engaño visual. Los pensamientos y oraciones originales, pero hechos de uvas de yeso. Porque nada dice "nos importa" como el engaño incomestible.
21. Olvídese de los antibióticos. Los romanos creían que las cebollas podían curar casi cualquier cosa, desde mordeduras de perro hasta la calvicie. Plinio el Viejo, el erudito romano que documentó aparentemente todo, enumeró docenas de usos medicinales para la humilde cebolla. ¿Te mordió una serpiente o un escorpión? Frótate una cebolla. ¿Perdiendo cabello? El jugo de cebolla al rescate. Tos, resfriados, problemas de visión, infecciones, problemas digestivos, incluso baja libido. Aparentemente la cebolla era la respuesta. Si bien las cebollas tienen algunos compuestos beneficiosos, los romanos les atribuían poderes curativos casi mágicos, prescribiéndolas con una confianza inquebrantable para una gama absurda de dolencias. Te hace preguntar si las cocinas romanas olían perpetuamente a cebollas, no solo para cocinar, sino para la automedicación constante. ¿Tienes la peste? ¿Has probado una cebolla? Probablemente no ayudó mucho. 22. ¿La bebida energética preferida del ejército romano? Vinagre de vino estropeado, aguado e ingerido a regañadientes. Se llamaba posca, y durante siglos impulsó a los soldados de todo el imperio, les gustara o no. Elaborada diluyendo vino agrio o vinagre puro, a veces saborizada con hierbas aleatorias, la posca era barata, estaba en todas partes y era técnicamente potable. La acidez ayudaba a matar las bacterias, así que al menos no morirías de disentería, solo de asco. Imagina marchar 32 kilómetros con armadura completa, y tu recompensa es beber de un trago un batido medieval de zumo de pepinillos. Delicioso. Incluso la Biblia lo menciona. A Jesús le ofrecieron un sorbo, la primera bebida energética de la historia. Sabe horrible. Probablemente salvó vidas. ¡Salud! Y procura no vomitar. 23. Aquellos épicos banquetes romanos no eran solo comidas, eran eventos de resistencia multisensorial que duraban hasta 10 horas, con cientos de platos, donde vomitar era solo una pausa estratégica. Mencionamos la purga, pero captemos la escala. Imagina recostarte durante casi medio día, mientras plato tras plato llega. Ostras, lirones cocinados en miel, pavos reales asados, ubres de cerda, lenguas de flamenco, platos intrincados diseñados para parecer otra cosa completamente distinta. Cientos de platos, ríos de vino. El objetivo no era solo el sustento, era un consumo ostentoso llevado al extremo. Inducir el vómito no se veía como algo vergonzoso. Era una necesidad práctica para continuar el maratón de glotonería, una breve interrupción antes de sumergirse de nuevo en el caos culinario. No era una cena, era un asedio a tu propio sistema digestivo. Un coma alimentario de 10 horas con pausas tácticas. 24. Algunos de los hombres más poderosos de la tierra, los emperadores romanos, a menudo basaban decisiones estatales críticas en consejos de adivinos que leían entrañas de oveja. Aunque proyectaban una imagen de poder racional, muchos emperadores eran profundamente supersticiosos, dependiendo en gran medida de diversas formas de adivinación. Empleaban astrólogos, consultaban oráculos y prestaban mucha atención a presagios como los patrones de vuelo de las aves, augurio. Quizás lo más extraño, dependían de los haruspices, sacerdotes que predecían el futuro examinando las entrañas, particularmente el hígado, de animales sacrificados. Imagina un consejo de guerra tenso. General, ¿debemos invadir Partia? Espera, déjame ver qué dice el hígado de esta oveja. Se ve un poco manchado. ¿Quizás retrasamos hasta el martes? Decisiones críticas que afectaban a millones de personas potencialmente dependían de la apariencia de órganos internos. Planificación estratégica en su punto álgido. 25. La maravilla de la ingeniería de Roma, el sistema de alcantarillado de la Cloaca Máxima, era un vasto y apestoso río subterráneo de inmundicia a menudo mantenido por los estratos más bajos de la sociedad, incluyendo potencialmente a niños. Esta gran cloaca, inicialmente un desagüe abierto,
evolucionó hasta convertirse en una enorme red subterránea que canalizaba los residuos y las aguas pluviales fuera de la ciudad. Era esencial para el saneamiento, pero creaba un submundo peligroso. Mantener estos túneles oscuros y nocivos, llenos de desechos humanos, basura y cadáveres ocasionales, era un trabajo peligroso y desagradable reservado para los pobres, los esclavos o los convictos. La evidencia histórica sugiere que los niños podrían haber sido empleados para tareas que requerían introducirse en pasajes más pequeños. Es un contraste sombrío. La sofisticada ingeniería en la superficie enmascaraba un río literal de miseria fluyendo por debajo, atendido por los más vulnerables de la sociedad. Roma no solo fue construida sobre colinas, fue construida sobre túneles de horror. 26. Antes de que los gladiadores siquiera se empolvaran las sandalias, las mañanas del Coliseo a menudo presentaban la masacre masiva de animales. Hablamos de miles de criaturas: leones, tigres, osos, elefantes, rinocerontes, cocodrilos, avestruces, transportadas desde todo el imperio solo para ser enfrentadas entre sí o cazadas en elaborados espectáculos llamados venaciones. Era el acto de calentamiento. Imagina comenzar tu día viendo a un oso luchar contra un toro, seguido de arqueros abatiendo jirafas importadas. Todo antes del evento principal. La pura logística y el costo eran una locura, llevando a algunas especies hacia la extinción. Todo por un poco de sangriento entretenimiento matutino. Prioridades al estilo romano. Porque, ¿quién necesita café cuando tienes masacres de elefantes coordinadas? Absolutamente brutal. 27. Los romanos se volvieron tan ridículamente ostentosos con su riqueza que el gobierno siguió aprobando leyes que prohibían el lujo excesivo. Estas se llamaban leges sumptuariae e intentaban frenar el gasto en todo, desde ropa elegante y tintes caros hasta cenas demasiado suntuosas y funerales elaborados. ¿Funcionaron? Tan bien como decirle al agua que no esté mojada. Los ricos siempre encontraron lagunas o simplemente ignoraron las leyes, viéndolas más como sugerencias. Era una batalla constante entre intentar mantener la austeridad tradicional y el irresistible impulso de exhibir tu nuevo carro de oro macizo. Prueba de que quejarse del 1% que alardea es una tradición casi tan antigua como la propia Roma. ¿Inútil? Sí. ¿Hilarante? Absolutamente. 28. Olvídense de las estatuas. Algunos emperadores romanos exigieron ser adorados como dioses vivientes mientras aún estaban vivos, incluso construyendo templos para sí mismos. Si bien los emperadores fallecidos a menudo eran deificados, personajes como Calígula y Domiciano supuestamente intentaron acelerar el proceso. Exigieron honores divinos, adoptaron títulos divinos y a veces incluso reemplazaron las cabezas de las estatuas de dioses existentes con sus propias efigies. Imagina entrar en un templo y rezar ante una estatua de Júpiter, con la cara petulante de tu emperador mirándote fijamente. Es la máxima expresión del ego, difuminando las líneas entre gobernante y deidad hasta un grado aterrador. Narcisismo máximo alcanzado. Siguiente nivel. Exigir sacrificios de tu comida favorita. 29. ¿Crees que las noticias falsas son nuevas? Los políticos romanos eran maestros de la calumnia armada y las campañas de propaganda que harían sonrojar a los troles modernos. Durante las luchas por el poder, como la que hubo entre Octavio, más tarde Augusto, y Marco Antonio, Roma se inundó de rumores maliciosos, documentos falsificados y asesinatos de reputación difundidos a través de panfletos, discursos e incluso monedas. Antonio fue pintado como un títere borracho y orientalizado de Cleopatra, traicionando los valores romanos. Octavio se presentó a sí mismo como el sano salvador de la tradición. Fue brutal, efectivo y profundamente personal. La primera gran guerra de desinformación de la historia, demostrando que el ataque personal es un arte político atemporal. Simplemente graba tus mentiras en piedra. Duran más. 30. Al menos un emperador, según se informa, exigió que los invitados besaran sus pies.
Sí, la humillación llevada a su conclusión más literal y degradante. El emperador Calígula, de nuevo, sorpresa, o posiblemente Domiciano, dependiendo de la fuente, supuestamente instituyó esta práctica como una muestra de dominación absoluta. Imagina ser un senador respetado o un dignatario visitante, obligado a postrarte y posar tus labios sobre el calzado imperial. No se trataba solo de respeto, se trataba de humillación, reforzando el vasto abismo entre el gobernante y todos los demás. El poder corrompe, y el poder absoluto aparentemente lleva a extrañas filias por los pies. Hablando de un delirio de grandeza que comienza por los dedos de los pies. 31. Las brujas romanas no solo preparaban pociones de amor con hierbas. Algunas supuestamente usaban ingredientes como restos humanos. Desesperados por amor, venganza o influencia, algunos romanos recurrieron a practicantes de magia cuyos métodos se desviaban hacia lo verdaderamente espantoso. Mencionamos las tablillas de maldición, pero rituales más oscuros descritos por poetas y satiristas implicaban ingredientes como médula ósea, trozos de cadáveres o la grasa de niños asesinados para crear poderosos, a menudo malévolos, amuletos y pociones. Ya fuera una realidad extendida o una exageración espeluznante, la creencia en una magia tan potente y horrible era real. Olvida las rosas y los chocolates. Nada dice «te amo» como una poción preparada con tierra de cementerio y pedazos cuestionables. Consejos de citas del lado oscuro. En 2. Olviden una pensión. Los soldados romanos a veces recibían bonificaciones en forma de tierras y prostitutas. Al completar su largo servicio militar, a los legionarios a menudo se les concedían parcelas de tierra en territorios conquistados como recompensa. Práctica estándar. Pero algunos relatos históricos sugieren que durante ciertas campañas o triunfos, el acceso a prostitutas se incluía ocasionalmente como parte del botín oficial o de la celebración proporcionada por el Estado o un general victorioso. Esto resalta el brutal pragmatismo y la cosificación inherentes a la vida militar de la época. Recompensar el servicio con tierras de cultivo y fornicación sancionada por el Estado. Recursos humanos, edición Legión Romana. Definitivamente no está en el manual del empleado de hoy. 33. ¿Por qué compartir un baño público cuando puedes construir un complejo mega spa privado lo suficientemente grande para 100 de tus amigos más cercanos? Si bien Roma era famosa por sus masivas termas públicas, los súper ricos llevaron el baño a otro nivel con opulentas casas de baños privadas dentro de sus propias villas. No eran solo baños, eran complejos extensos con múltiples piscinas, caliente, fría, tibia, áreas de ejercicio, bibliotecas, galerías de arte y espacios de descanso, a menudo lujosamente decorados con mosaicos y mármol. Piensen en ello como su propio spa personal Bellagio, solo que escalado para toda una cohorte. La magnitud de la indulgencia privada, diseñada para impresionar a los invitados y ostentar riqueza, es asombrosa. Porque nada dice «lo he logrado» como tener una piscina más grande que la mayoría de las casas. Nivel de extravagancia. Emperador. Antigua Roma. Menos mármol majestuoso, más locura, enjuague bucal de orina y anguilas como mascotas. Prueba de que la historia no es solo fechas y batallas. Es un desfile de absurdo glorioso e increíble. Olvida todo lo que pensabas que era normal. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué momento WTF romano te dejó completamente frito? Déjalo en los comentarios. Necesito saber qué te impactó. Dale a suscribir si quieres más historia que no tiene absolutamente ningún sentido. Porque el pasado es más extraño de lo que puedas imaginar, y apenas estamos empezando.